Vamos a estudiar la división de números complejos. Recordemos que cuando se trabaja en el campo de los números complejos, debemos tener en cuenta la unidad imaginaria. En el caso de la suma, resta y multiplicación de números complejos, es un tanto más sencillo si lo comparamos con la división. ¿Por qué? Porque en la división debemos aplicar un poquito más de cálculo. Recordar que en la suma o resta simplemente se agrupan términos semejantes, parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria, y al final obtenemos el resultado. En la multiplicación, cuando multiplicamos dos números complejos, recordar que se trabaja como una multiplicación de binomios y luego se agrupan términos semejantes y ahí finalizamos. En el caso de la división, veamos un problema sencillo sobre división de números complejos. En este caso, tenemos un dato, una aplicación. El concepto de impedancia se utiliza en electrónica y es un fenómeno físico que afecta la corriente de un circuito. Si Z representa la impedancia, entonces esta se define como Z igual a V sobre I, donde V es el voltaje e I es la corriente. ¿Cuál es la impedancia de un circuito en el que V igual a 1.5 menos 1.2 I e I igual a menos 0.3 I? Bien, en este caso, cuando hacemos la división de números complejos, que sería V sobre I, vamos a tener en cuenta un aspecto muy importante que se trabajó con anterioridad, se mencionó con anterioridad. ¿Cuál es la clave? La clave es multiplicar tanto dividendo y divisor por el conjugado del divisor. Ya anteriormente se mencionó y se sabe que el conjugado de un número complejo es cambiarle simplemente el signo a la parte imaginaria. Y cuando ya hayamos multiplicado por el conjugado, se resuelven las operaciones indicadas. Y también no hay que olvidar que i al cuadrado equivale a menos 1. Veamos entonces. Tenemos la expresión que es z igual a v sobre i. Hay que realizar esa división. Primero colocamos la expresión que ya teníamos anteriormente los datos y luego multiplicamos, dijimos, por el conjugado del denominador. Recordemos que conjugado solo se le cambia signo a la parte imaginaria. Y si observamos, en el denominador no hay parte real, solamente hay parte imaginaria. Por lo tanto, solamente le cambiamos signo a ese término. En este caso sería, como es menos 0.3, su conjugado sería más 0.3i. Bien, multiplicamos numerador y denominador por el conjugado, que es 0.3i. Ahora realizamos las respectivas multiplicaciones. En el caso, recordar que en numerador por numerador sería 1.5 por 0.3 y luego menos 1.2 por 0.3. En los denominadores directamente solo se multiplica. Me quedaría entonces, si hago la multiplicación de los numeradores 1.5 por 0.3i, eso me genera 0.45i. Luego, menos 1.2i por 0.3i, eso me genera menos 0.36i al cuadrado, porque es i por i. Luego multiplicamos los denominadores, menos 0.3i por 0.3i, me quedaría menos 0.09i al cuadrado. Llegando a este punto, recordar que i cuadrado equivale a menos 1. Entonces solo sustituimos. Como i cuadrado equivale a menos 1, en lugar de colocar i cuadrado, yo coloco entre paréntesis menos 1. Lo mismo en el denominador. Luego, multiplicar por menos 1 altera el signo, entonces me quedaría menos 0.36 por menos 1, eso se me hace positivo, y lo mismo pasa en el denominador, menos 0.09 por menos 1, 0.09 positivo. Lo único que falta es separar esa expresión en dos términos para que me quede la parte real y la parte imaginaria. Recordemos que un número complejo se representa por una parte real y una parte imaginaria. Al separar me quedaría de esta manera.
Y al hacer la respectiva división, 0.45i sobre 0.09, eso me daría 5i. Y luego 0.36 entre 0.09, eso me da 4. Si reordeno, porque recordemos que un número complejo se escribe como parte real y parte imaginaria. Entonces, si reordeno, primero sería el 4, que es la parte real, y luego el 5i. Por lo tanto, la impedancia en ese problema equivale a 4 más 5i. Ahí tenemos la solución. Tenemos un ejemplo adicional. En este caso me piden que haya el cociente de menos 5 más 7i entre menos 2 más 5i. Recordar que cociente y división son términos equivalentes, por lo tanto estamos hablando siempre de una división. En este caso me quedaría de la siguiente manera. Primero lo expresamos como un cociente, que sería menos 5 más 7i sobre menos 2 más 5i. Y luego recordar que en la división siempre vamos a multiplicar por el conjugado. Recordemos que el conjugado es cambiarle signo a la parte imaginaria, conjugado del denominador. Solo cambiamos este signo. En lugar de más, colocamos menos. Y esa misma expresión la vamos a multiplicar por el conjugado, que sería todo esto, pero con signo diferente. Menos 5i. Luego, hacemos la respectiva multiplicación. Si multiplicamos, en este caso, obtendría lo siguiente. Veamos, al realizar la multiplicación, numerador por numerador y denominador por denominador, me quedaría menos 5 por menos 2, eso es 10 positivo, menos 5 por menos 5i, eso es 25i positivo, luego vamos con 7. 7i por menos 2, eso me quedaría menos 14i, luego 7i por menos 5i, eso me generaría menos 35i al cuadrado. Luego vamos en los denominadores, pero acá en los denominadores es necesario observar lo siguiente. En los denominadores, la única diferencia que observamos entre estos dos denominadores, si nos percatamos, es el signo. Vimos que acá es positivo y acá es negativo porque es el conjugado. Entonces, cuando la única diferencia en dos binomios es el signo, tenemos un caso llamado diferencia de cuadrados. Entonces hay que aplicar directamente la diferencia de cuadrados para resolver esa expresión. En lugar de hacer multiplicar término por término de una vez, como ya identificamos que se trata de una diferencia de cuadrados, directamente decimos el primer término al cuadrado, menos 2 al cuadrado, eso es 4, menos el segundo término al cuadrado. Recordar que en la diferencia de cuadrados siempre es una resta, jamás es una suma, por eso su nombre, diferencia. Luego 5i al cuadrado sería 25i cuadrado. Bien, ahora que ya resolvimos, ahora agrupamos términos en el numerador y me quedaría de la siguiente manera. 10, 25i menos 14i, eso es 11i. Recordemos acá, i cuadrado equivale a menos 1. Entonces, como es menos 1, lo único que cambia del 35 es el signo. Ya no sería negativo, sino que sería positivo. Lo mismo acá. I cuadrado equivale a menos 1, entonces lo único que cambiamos es el signo del 25. Ya no sería negativo, sino que se me hace positivo. Termino de agrupar, en este caso sería 10 más 35, eso me daría 45 más 11i. Y en el denominador 4 más 25 es 29. Separo parte real y parte imaginaria. La respuesta, 45 29 más 11 29 y queda expresado de esa manera porque no es una división exacta. Ahí tenemos la solución de ese cociente de dos números complejos.